Bueno, muchísima gente está sorprendida con este acto que se dio el día de hoy en la localidad de Suba para lanzar este proyecto de la segunda línea del metro de Bogotá y especialmente pues por esta actitud de acercamiento entre el presidente de la República, el doctor Iván Duque, y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, porque han sido muchísimos los episodios que hemos reseñado en este noticiero en el cual ha habido tensiones entre los dos, tensiones alrededor del tema del manejo de la protesta, tensiones alrededor del tema de la seguridad. Muy diversos temas han generado esa confrontación entre la mandataria de Bogotá y el primer mandatario. Y ahora resulta que no solamente aparecen juntos en la misma foto y se empeñan en un mismo proyecto, la segunda línea del metro, sino que también se echan de alguna manera como flores mutuamente, pero por lo menos los une el hablar mal de un tercero. Y yo creo que aquí hay dos causas para que esto se dé, dos motivaciones para este nuevo acercamiento de los dos mandatarios. La primera tiene que ver con cuestiones puramente prácticas relacionadas con este proyecto de la línea del metro. Acuérdense ustedes, esta segunda línea del metro está proyectado que cueste más o menos 13 billones de pesos, una mega obra, por supuesto, que entre en operación en el año 2030. Eso quiere decir que si bien nos va a entrar en operación por allá en el año 2035, pero es un proyecto que se demora todavía, lo cual no es irrelevante para lo que vamos a discutir de esta nueva acercamiento entre los dos mandatarios, y le preste servicio cuando esté operando a más de 2 millones de personas. ¿Por qué es interesante para los dos este proyecto y por qué de repente le dedican tiempo a estar juntos alrededor de este proyecto? Porque pone para el presidente de la República un nuevo tema, distinto al tema de la pandemia, al tema de la inseguridad, a todos los temas que han generado esas fuerzas que han hecho que él haya ido cayendo en las encuestas, que la gente piense que va a dejar un legado para el futuro, que el día de mañana quede claro que él fue en su gobierno, fue que se hizo el acuerdo para arrancar esta segunda línea del metro, no para arrancarla, ni mucho menos, para estudiar la financiación y los proyectos de factibilidad, etcétera, etcétera. Pero por lo menos es un nuevo tema en la agenda, un tema positivo, un tema que pone a la gente a pensar en el futuro y que por el momento no cuesta mucho porque estamos hablando de vigencias fiscales futuras, es decir, cuyo pago se daría mucho más adelante y por el momento este shampoo que se da de popularidad del presidente con un nuevo proyecto no le cuesta mucho. Para la alcaldesa sucede más o menos lo mismo. Un tema de futuro, un tema que le habla a 2 millones de habitantes de la ciudad, un tema que pone a pensar en otras cosas. Creo que a los dos les conviene, en medio de las afugias de sus actuales administraciones, tener esa posibilidad de ir hacia el futuro y de plantear ideas optimistas hacia el futuro, sin que a ninguno de los dos le cueste tanto como suenan esos 13 billones de pesos que es el presupuesto. Pero por supuesto aquí también hay motivaciones de tipo político y tienen que ver con que la alcaldesa de Bogotá en este momento tiene quizás como principal opositor y como principal adversario desde el punto de vista político, ya no al presidente de la República, sino al senador Gustavo Petro. Ustedes han visto la confrontación que se ha dado en las últimas horas en redes sociales, pero antes de eso, desde el punto de vista político, donde Gustavo Petro le ha estado criticando el manejo que ha tenido de las manifestaciones, el manejo que ha tenido del paro, mientras ella va poco a poco perdiendo el rumbo que había tenido durante varias semanas de tratar de mantener las cosas en paz en Bogotá, negociando, conversando, dialogando con los distintos grupos que se habían levantado de jóvenes, y ahora le está pasando factura la gran oleada de vandalismo que se ha dado en los últimos días en Bogotá. Tiene entonces como gran adversario a Gustavo Petro y así lo ha declarado en sus mensajes en redes sociales, pero también Gustavo Petro es el gran opositor del presidente Iván Duque. Por lo tanto, ambos curiosamente terminan aliados frente a ese enemigo o ese adversario, enemigo político por supuesto, ese adversario político común. Obviamente lo que todo el mundo se pregunta es ¿cuánto durará esta amistad? ¿Cuánto durarán de mejores nuevos amigos? Pues todo dependerá de cómo se vaya moviendo el tablero político, porque evidentemente
Claudia López es la gran sombra que tiene Gustavo Petro para el día de mañana, si no es en las elecciones del año entrante, en más adelante seguir consolidando una alternativa de centroizquierda o decididamente de izquierda. Y mientras tanto, Iván Duque está luchando por dejar un legado que no sea simplemente el presidente al que le tocaron todos estos problemas de la pandemia, estos problemas del desmadre de la seguridad en el país, estos problemas de la inteligencia militar, etcétera, etcétera, sino un presidente que deja un legado distinto, legado del cual, valga la pena señalarlo, su mismo partido se está tratando de separar para sacar réditos desde el punto de vista electoral el año entrante. Ahí están las circunstancias que alían a quienes ayer fueron unos adversarios rotundos en la política nacional.